El temporal de les festes de Pasqua s'ha traduït en un increment de visitants per als principals museus de la ciutat de València, un augment que fa que els gestors culturals posen de relleu el turisme cultural com a alternativa a l'oferta de sol i platja. La playa no era una opción durante el temporal y el turismo cultural al exterior también se ha hecho complicado. Los museos han tenido cifras récord de visitantes, 4.000 en el caso del IBAM. Este fin de semana en concreto ha sido espectacular en cuanto a la asistencia de público. Con respecto al año pasado, posiblemente ya hemos multiplicado por 2 la asistencia de visitantes y respecto a otros fines de semana se ha casi triplicado la asistencia de público. Más de 5.700 en el Museo de Belles Arts, solo 2.000 el pasado domingo atraídos por la exposición Sorolla y su tiempo. Por las puertas del Centre del Carme han pasado durante esta Semana Santa, marcada por la lluvia, más de 7.800 personas, el doble de lo habitual para una oferta más vanguardista, pero pensada para todos los públicos. Tenemos una amplia oferta de actividades, no solamente de exposiciones, pensando en diferentes necesidades y pensando en todo tipo de públicos, desde familias con bebés de 0 a 3 años, pasando a niños de 6 a 12, jóvenes, personas mayores. Bombas Giants y su muestra sobre fotografía japonesa ha visto repletas sus visitas guiadas con 1.700 personas. Realmente pensamos que esta situación climatológica un tanto adversa ha ayudado, ¿no?, a que muchas personas hayan decidido venir a visitar museos y además a darse cuenta que también pueden pasar un rato divertido, agradable. No solo por el mal tiempo, dicen los gestores, que aseguran que la oferta de los museos consolida la ciudad como destino cultural. Y Valencia cada vez más se consolida como un destino turístico de cultura. Mucho turista español y mucho turista extranjero. Como los que el IBAM espera recibir con la nueva propuesta que ya prepara, una muestra sobre el cubista francés Fernand Léger.